Bueno, Eduardo Miguel vino a presentar Chajá para todos, por supuesto que tratándose de un poeta y ensayista. Comenzamos por el lado del pensamiento y del ensayo. La cita a Octavio Paz no fue casual, venía a cuenta porque fue un gran pensador, bueno, porque tú colaboraste en la revista Vuelta, pero además porque, bueno, leyendo un poco tu biografía, aparece recurrentemente referencias a poetas y ensayistas. Osvaldo Andrade, Cummings, en fin. Haroldo de Campos. Claro, el propio Octavio Paz, ¿no? Sí, es que esa formación, para seguir con la ilustración, es propia de la ilustración. Lo que sobreviene a partir del siglo XVIII es una profunda reflexión en todo el aparato estético y artístico sobre el porqué del arte. La conquista de la época de la ilustración más importante para el arte es la conquista de la autonomía del arte. En ese momento, o sea, autonomía del arte quiere decir la siguiente. Autonomía financiera, por ejemplo. La autonomía financiera. Digo, no, de pasar de escribir, de componer para los príncipes, y para el obispo, a tener una autonomía. E incluso si componés incluso para la iglesia, ¿sí? Podés hablar de lo que quieras. O sea, hay una libertad real, autonomía no únicamente como emancipación y como no dependencia, ¿sí? Sino como libertad temática. Y recorre todo el siglo XIX. Y siempre como contradicción que termina por enfrentar al arte con el arte mismo. Y el siglo XIX es un siglo absolutamente fundamental para pensar el fenómeno. En el XX todo explota. Al principio del siglo XX, entre 1914, que este año está de moda, y 1930, revienta el arte del siglo de Occidente y de todo el siglo XIX, el arte ilustrado. Eso se da gracias a un principio de reflexión, o sea, ensayístico, porque eso es lo que es el ensayo, ¿no? De lo que el arte es, ensayo de lo que el arte es y la pregunta por el arte. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Para quién es esto? Claro, uno podría resolver tú y decir, como Benedetti, el arte es para el otro. Sí, bueno, pero hay muchos otros y estoy yo también. Y yo, claro. ¿Y qué categoría le das a ese otro? Era lo que los románticos pensaban, ¿no? Bueno, y la vanguardia lo tomó como la vanguardia de principios del siglo XX, lo tomó como característica fundamental. Ese que me lee o que escucha o que no me lee y no me escucha, ¿qué autoridad tiene sobre lo que yo hago? Hoy, yo no sé, en serio no lo sé, si el mercado o la lógica de mercado es creadora del lector o si el lector es el que de alguna manera influye. Determina lo que se crea. Pero los dos determinan al escritor. Pero determinan también Chajá para todos. He leído buena parte del libro y me encuentro con una poesía igualmente desafiante que te obliga a leer más allá de lo que te resultaría llevadero. Bueno, como decía un amigo poeta, un amigo muy querido mío, Roberto Aprato. Roberto, sí. Roberto decía, pero esto no es para todos. Y yo decía, bueno, pero yo tengo que desafiar de alguna manera. Claro, no es para todos en el sentido de patria o muerte venceremos. Claro que no. Pero eso porque empezamos hablando de la poesía, cómo no puede estar la política lejos de la poesía, y esto que para mucha gente puede resultar hasta chocante, si se piensa obviamente en los poetas sociales de la década del 40, 50 y 60, que era una cosa muy, bueno, de gran valor poético en algunos casos, pero muy explícitamente político, ¿no? Acá tenemos otro tipo de vinculación entre lo político, es decir, el artista que decide escribir, el poeta particularmente, que siempre es un género maldito para las editoriales, ¿no? Y parecería que es también para el lector. Que es una quiebra segura
para la editorial y una quiebra de cabeza para el lector, siempre y cuando se plantee con una actitud mínimamente de riesgo y de generar debate y pensamiento, y no complacencia en el lector. A mí... Por eso es una posición ideológica, en el sentido más amplio del término, o existencial, tuya, digamos, y de otros, no de todos los escritores. No. Yo pienso que eso es un límite, es un principio de distinción en el sentido de no, precisamente, de no caer en esa ideología del consumo de la obra o de la poesía. Yo lo que detesto profundamente es ese tipo de poesía que se hace hoy, que es poesía como de acompañamiento vital, poesía para ir al cine, poesía para después de comer, poesía para luchar. Para luchar, ¿sí? Pero no, la poesía tiene o no tiene un lugar, pero es el lugar o no lugar de la poesía. Claro. ¿Sí? Y si tú quieres ahora hablar de todo lo que hay en el mundo, como yo, por ejemplo, que aprovecho para acercar a la poesía, para delinearle un lugar incluso como ausencia de lugar en lo que ocurre en el mundo, pero es el lugar de la poesía. Sí, se nota claramente porque leyendo por lo menos algunos de los poemas de Chajá para Todos, es como que la realidad, la política, la de la vida cotidiana, es como que se cuela. Me hace acordar un cuento de Bradbury donde aparecían naves del futuro en el presente y desaparecían. Y aparece Artigas, por ejemplo. Entonces uno ve la palabra Artigas, que es un nombre fetiche para el uruguayo. Artigas Totalmente. Es una cosa... Y entonces va a leer, no habla de Artigas, por lo menos no directamente. Y de alguna manera eso que dice, que no tiene que ver con el entrevero ni con las instrucciones del año 13, tiene que ver con Artigas, ¿no? Eso es algo, bueno, deliberado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Es una extrapolación de un valor, digamos así, que se puede manejar a varios niveles, no únicamente referido a la historia de Uruguay o a aquel Artigas, que, digo, Artigas es un complejo contradictorio y paradójico, incluso para nuestro país. El fundador del concepto organizador de lo oriental, federal y todo, no regresa, no quiere regresar. ¿Cómo creás una noción de unidad a partir de un Eso nos marca hasta ahora, Eduardo, porque ese Artigas que nos inventamos de algún modo, digamos, es el Artigas que fracasó. El concepto de oriental estaba asociado al concepto federal. Por eso no volvió. Y nosotros que somos uruguayos, orientales uruguayos, somos otra cosa distinta, pero seguimos reivindicando aquel Artigas que es buena parte poético, ¿no? Pero fíjate que el asunto del fracaso... Digo, poético, metafórico, te reúne todas las características de una figura poética. No, pero es real. Quiero decir, el fracaso es un valor poético. Gerardo Diego, un poeta de la generación del 27 español, decía, el poeta es un fracaso. Y es real. No es un fracaso porque no consigue un lugar en las ventas como un novelista. Claro que no. Un poeta no es Reverte, y por eso Reverte. Ahora, un poeta es alguien, o una palabra, una voz tal, que no reconoce ni triunfo ni fracaso, ¿sí? O sea, esto no es una aventura olímpica. Claro, no es una carrera. Claro, no hay nada que ganar. Además, no hay nada que ganar. Digo, te pueden dar un premio o no darte. Y es exactamente lo mismo desde el punto de vista de lo poético en sí. Claro, mejora o empeora tu vida, pero no. Y en ese sentido, Artigas sigue siendo Artigas. O sea, sí,
Digo, fracasó. Un fracaso político, exactamente. Claro. Y qué bueno que fracasó. Imagínate que hubiera ganado. Bueno, eso puede ser puede dar para otra charla. Pero a uno, a mí personalmente y a muchos otros de mi generación, nos da un poco de rabia que haya fracasado, que no hayamos podido procesar ese debate que tiene tanto de político, de estético, en fin, No, lo mío era una broma. No me refería a Artigas. No, pero yo hubiera querido que ganara. No, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando hacía referencia a Benedetti como el paradigma del poeta político en algún punto, ¿no? Y cómo puede haber otras maneras de abordar, Gerardo, la poesía e incluso lo poético. Comunicante. El concepto de comunicación en Benedetti es fundamental. Y el concepto de comunicación como algo que tiene que ver con la accesibilidad del mensaje, que era una palabra que se manejaba mucho en aquella época y hoy no. Los años 70. Exactamente. El problema de lo comunicante, Benedetti tiene un libro de ensayo que se llama Poetas Comunicantes. El problema de lo comunicante es una brecha entre Benedetti y las generaciones que lo suceden, ¿no? Porque la poesía no va más por el lado de lo comunicante, o si va, no va por el lado de ese comunicante que quería. Es decir, entender lo poético como cualquier otro tipo de mensaje, y no es cualquier mensaje. La poesía es, Roman Jakobson, un formalista ruso, decía que el arte en general y lo poético es comunicación de formas, pero no de contenidos. Y si uno entra pidiendo comunicación de contenidos, uno de alguna manera está exigiendo que aquello que es forma, en primer lugar, se traduzca a otro lenguaje, ¿sí? Claro. Y al traducirse siempre se pierde. Se pierde o se recrea en la cabeza del que lee. Por eso no tiene sentido. Tiene sentido preguntarle a Reverte, ya que citaste, ¿qué quisiste decir en este párrafo que no lo entiendo? Claro. No tiene sentido preguntárselo a Eduardo Milán. No. Y yo qué sé qué quise decir, no sé. Yo quise decir algo y como decía Rambo, quise decir eso y todo lo demás. Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos un bloque más con Eduardo, ¿sí? Dale, ya venimos. Busca en librerías Las caras del mal, de Raúl Ronzoni, edita Fin de Siglo.